Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario de investigación. Hoy vamos a revisar el factor de impacto, el índice de citación y son las emprendedoras. ¿Por qué todo esto? Hay que responder esa pregunta, ¿no? Y bueno, esta se podría responder a partir de la pregunta que pueden ver ahí, que es si la actividad científica se mide o puede medirse. Evidentemente que sí. ¿Y qué es lo que se mide de la actividad científica? Bueno, pues hay varios parámetros, ¿no? Desde, por ejemplo, el número de trabajos que se han publicado sobre un tema, sobre las citas que se han recibido, sobre las eh, citaciones que se han dado a trabajos publicados, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el hecho de que cuando uno hace una revisión de la literatura y, y puede uno empezar a ver que hay autores que se repiten, esos autores son los que están siendo más citados. Es decir, son los expertos en el tema, expertos mundiales en el tema. Y bueno, sobre ellos hay que darle seguimiento, ¿no? Porque generalmente son personas que publican 2, 3, 4 artículos por año, pero están enfocados en un tema y que seguramente es el tema que ustedes están investigando. Entonces, por eso es importante que ustedes consideren este comentario y saber también que la producción científica, pues, no solo se mide, ¿no? Sino también va a ser evaluada en función de la calidad que tenga el trabajo. No solamente es la cantidad, sino qué calidad tiene ese u esos trabajos que han sido publicados. Y bueno, a eso se le denominan publicaciones con impacto. ¿Qué es esto de las publicaciones con impacto? Bueno, pues son aquellos artículos que están en revistas que son indexadas y que tienen cierto reconocimiento, ¿no? a la calidad que se publica. Por eso, algunas veces se dice que algunas revistas tienen mayor, como son más rigurosas, tienen menos posibilidades de ser aceptados los artículos que tengan menos calidad. Por lo tanto, se convierten en revistas que son, pues, que tienen mayor reconocimiento y por lo tanto no cualquiera publica en estas revistas. Algunas revistas como la que vemos aquí, como la revista de Salud Pública en México, más o menos para que te publiquen ahí, si tú envías un artículo hoy, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años, más o menos en ese tiempo estarás viendo tu artículo publicado, si es que pasa todos los filtros. 2 años. Entonces, de ahí la importancia de enviarlo ya. A veces ha ocurrido, por ejemplo, en mi caso, que envío un artículo y de pronto, pues hasta me olvido, ¿no? Cuando veo, pasa el tiempo y de pronto viene un correo que dice su artículo ha sido aprobado y ya ni me acordaba, ¿no? De que había enviado. O sea, ese nivel de tiempo, ¿no? Que se lleva bastante tiempo. Y obviamente hay revistas que tienen menor factor de impacto en donde las aceptaciones son de menos tiempo, pues. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, también tenemos que ver que hay revistas que son de publicación trimestral, de publicación cuatrimestral o bimestral. Dependiendo también del número de revistas, evidentemente serán el número de artículos que se van a recibir, ¿no? Y bueno, como podemos ver aquí en la revista de Salud Pública de México en el año 2020, tenía un factor de impacto de 2,002, que ese factor de impacto, pues se puede decir que es un nivel a nivel mundial, pues aceptable, ¿no? Pero imagínense que en México estaba dentro de las 3 revistas con mayor alcance en términos de salud a nivel internacional y a nivel de país, pues es una de las más reconocidas, ¿no? Entonces, no es fácil posicionar una revista en ese nivel de factor de impacto, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, si vamos a la que tiene eh, un factor de impacto más alto, por ejemplo, la revista Nature, que tiene un factor de impacto cercano al 9 y cacho, pues ahí quien publica tuvo que haber esperado también mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, si el tema es
relevante, si es urgente, importante, pues quizás el comité editorial valorará su publicación antes como prioritaria, ¿no? Pero bueno, esto un poco para que vean lo que significa publicar, no es como cuando envías un artículo a un periódico, ¿no? Lo envías hoy y mañana se lo publica, ¿no? Publicar en una revista científica sí lleva su tiempo, ¿no? Y bueno, como pueden ver ahí la nota, ¿no? De la revista Esa República, que como bien dice ahí, no siempre mantiene una tendencia ascendente. O sea, puede mantener, eh, digamos, sin ascenso ni descenso, pero también puede haber descenso. Es decir, en el momento en que un comité editorial empieza a tener algunas complicaciones o simplemente no actualiza la revista o se empieza a tener cierto descuido, el factor de impacto puede disminuir. Por eso mantener, mantener una revista no es fácil, ¿no? Por eso hay que valorar aquellas que están con estos niveles de calidad. Y bueno, ¿y qué es el factor de impacto? Bueno, es una medida. ¿Y qué mide? Pues mide cuál es justo el impacto o la repercusión que los artículos que publica esa revista tienen sobre la comunidad científica. ¿Y esto cómo se calcula o cómo se evalúa? Bueno, como pueden ver ahí, se calcula dividiendo el número de citas que se han recibido en los últimos 2 años y se multiplica por el total de artículos y revisiones para ese mismo periodo. Entonces, el factor de impacto básicamente pues es una herramienta, ¿sí? Que va a tener como función el comparar cómo se encuentran otras revistas que están en el mismo ámbito de conocimiento y que están publicando artículos, pero no solo eso, sino también la calidad, ¿no? De estos. Y bueno, como podemos ver aquí, se pueden consultar algunas páginas, por ejemplo, el Journal Citation Report, JCR, o también eh, este JCR va a ordenar las revistas con este puntaje que comentaba, ¿no? Ustedes pueden poner, por ejemplo, pueden descargar un Excel del JCR y ponerle de mayor a menor para saber cuáles son las revistas que están teniendo mayor impacto y luego ya eliges el área de conocimiento, por ejemplo, en medicina, en ciencias sociales, en economía, en política, en psicología. Dependiendo de las revistas el campo de conocimiento que tú quieras, pues ahí podrás identificar a cuál revista estarías tú enviando tu artículo. Obviamente que tendrías que entrar a la página, al sitio web de la revista, la página de la revista, y poder ver ahí sus normas editoriales para ver cuáles son esos elementos que te están solicitando con los cuales tú tienes que nutrir tu artículo para que pueda ser enviado y revisado, ¿no? Acuérdense que estas revistas le llaman, es una revisión por pares doble ciego. Es decir, estas revistas no tienen, o sea, tienen un directorio de investigadores que están trabajando en líneas de conocimiento ya definidas, que también son generalmente incluidos por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, buenas tardes, bienvenidos. Y a partir de ahí, estos investigadores pueden convertirse en pares doble ciego. Generalmente se recomiendan tres. Estos tres investigadores revisan el artículo y en función de lo que vayan encontrando, emiten el dictamen que puede ser aprobado con modificaciones o aprobado sin modificaciones o bien no aprobado, ¿no? Ya el comité, digamos, editorial de la revista observará estos dictámenes y en función de eso tomará la decisión de si es publicado o si se regresa a los autores para que se haga una modificación en los términos que hayan identificado los dictaminadores. Y en función de eso, quien recibe las recomendaciones y sugerencias elaborará un cuadro en donde colocará cada una de las sugerencias de modificación y, digamos, en el primer cuadro pondrá esa sugerencia y en el segundo
pondrá cómo se atendió esa sugerencia o recomendación, de tal suerte que la versión que se reenvíe será una versión que ya tenga acotado y que tenga ya bien considerada cada una de estas sugerencias que se han realizado. Bueno, no hasta aquí, no sé si, bueno, todo acabo pero apenas voy a hacer una recapitulación. Estamos revisando un poco algunos elementos que tienen que ver con los factores de impacto que tienen algunas revistas, a donde se envían algunos de los artículos que ustedes pudieran hacer, ¿no? Obviamente no vamos a enviar una revista en este momento a una revista con impactabilidad. Cuando uno inicia, no inicias, digamos, enviando artículos, a menos que el artículo esté muy sólido, bueno, pues tendríamos que revisarlo. Pero generalmente empezamos con factores de impacto 1.3, 1.5. Puedes llegar a intentar el 2, pero comentaba hace rato que el 2 tarda mucho, ¿no? Pero ahorita la revista está publicada en México, que tiene un año más, un año y medio a dos de, de- de aceptación en términos de publicación. Tú puedes enviar el artículo, te lo pueden aceptar, pero la publicación te la pueden hacer hasta 2 años. Y eso es un tiempo que a veces los investigadores pues no, pues debemos considerar, ¿no? Por eso generalmente lo que se hace es que, bueno, obviamente se envía el artículo y se sigue trabajando pues en otro artículo. En un año más o menos se pueden enviar 3 a 4 artículos y ya vas viendo cómo las publicaciones se van dando dependiendo de las revistas a las que tú hayas enviado. Puede ser año y medio, puede ser un año, 8 meses, 6 meses o hasta 2 años, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda con confianza, en cualquier momento pueden comentar. Se está grabando para que sus compañeros puedan revisar esto en el momento en que puedan, ¿no? Y bueno, las revistas tienen algo que se llama cuartiles. Es decir, cuando te encuentras con tu investigador, te preguntan, ¿no? Bueno, ¿en qué cuartil estás publicando? Cuartil uno, cuartil 2, cuartil. ¿Y para qué va esto? Bueno, son grupos de revistas, ¿no? El 25% que tiene el mejor ranking está en el cuartil 1 y así, ¿no? Entonces, generalmente un investigador que inicia está en el cuartil 4. Uno que va ya empezando a consolidarse va en el 3. Uno que ya casi consolidado, ya está consolidado puede ser 2. Y el que ya está, pues, súper experto en el tema, ¿no? Experto mundial en el tema, generalmente va al cuartil 1. Esto no quiere decir que no pueda tener de los otros cuartiles. Es decir, puede ser que, por ejemplo, el investigador principal publique en el cuartil 1, pero que un residente o un estudiante que está haciendo un fellowship o un postdoctorante podría, incluso un estudiante de pregrado podría entrar como primer autor en el cuartil 4 y el investigador que ha publicado en el cuartil 1 podría ser coautor, por eso en el segundo, tercero o cuarto lugar, pero él tendría que tener su propia publicación, sus propios artículos para publicarlos en las revistas del cuartil 1. Y bueno, entonces, en cuanto al factor de impacto, decíamos que evalúa la calidad, ¿no? ¿Cuál es la calidad del producto, del artículo que estás enviando? Y no tanto la cantidad. Y por eso es importante que ustedes, a la hora de hacer la redacción de sus tesis, las trabajen de tal suerte que las dejen casi listas para una publicación. Por eso muchas veces cuando una tesis ya llevó demasiado tiempo, suficiente tiempo, no demasiado, suficiente tiempo en revisión, porque tienes que ver cada palabra cuenta, qué conector utilizas entre tus párrafos, ¿no? Si lo que dices es lo que quieres decir, ¿no? Muchas veces pasa que uno dice, ya está la tesis. Cuando te la revisa alguien, dices, oye, pero aquí no sé qué, ¿no? ¿Por qué quisiste decir? O ya observaste cómo utilizas esta palabra en una cuartilla, por ejemplo, la misma palabra 10 veces, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hay que revisar. Por eso no es tan fácil de escribir. Yo sé que ustedes, dado que, bueno, es su primera incursión, ¿no? El primer trabajo de esto, pues evidentemente que puede ser un poco más difícil, pero eso no significa que no puedan hacer un buen trabajo. O sea,
Por eso la importancia de las asistencias a las revisiones, ¿no? Porque entre más se revisa el trabajo, pues va a tener mejor calidad. Y esa mejor calidad va a hacer que al final de presentar la tesis y la quieras pasar a un artículo para enviar a una revista, pues no sea tan complicado, ¿no? O sea, obviamente se va a tener que hacer la adaptación a las normas editoriales propias de la revista, pero donde que se cuidó cada palabra, cada conector, ¿no? Entonces va a ser más fácil poderlo este, pues, traducir a un artículo científico. Y bueno, y ahora vamos a ver qué es el índice de citación. Em, bueno, pues como ustedes deben saber, estamos en un mundo de números, todo se mide. Cuando ustedes entran a Google, Google ya los empieza, digamos, de acuerdo a su usuario, los identifica y ya saben qué color les gusta, qué perfume les gusta, qué artista les gusta, qué carro les gusta, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, por eso cuando ustedes hacen una búsqueda o entran a YouTube o Facebook o cualquiera de las redes sociales, ustedes van a recibir un bombardeo de información, de comerciales, y qué casualidad, que es lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, ya te estudiaron, tú has generado base de información con cada punto, con cada coma que tú subes a la red. De tal suerte que ya saben quién eres, dónde vives, o sea, tienen todos tus datos. Y además saben qué quieres que te guste, que no te guste. Y en función de eso viene el bombardeo. Entonces, en el caso de las bases de datos es algo muy parecido, ¿no? De hecho, hay ahorita una controversia en el sentido de cómo se debe manejar los datos, cuál es la secrecía que debe haber en el manejo de las bases de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la exposición pública de tus datos pues, te vulnera, ¿no? Entonces, regresando un poco a esta cuestión del índice de citación, podemos observar que eh, estas bases de datos te van siguiendo qué publicas, qué ha publicado el doctor fulano de tal, y van generando una propia base en donde se, en donde se van a colocar lo que se denominan las citas bibliográficas, ¿no? ¿Qué tanto te están citando? Permite saber qué tanto te están viendo los otros investigadores sobre el tema que tú estás trabajando, y en función de eso, comentaba yo, eres o no eres el experto mundial en el tema, ¿no? Obviamente que con el avance de la tecnología en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que es donde más investigadores hay, generalmente es ahí donde están los expertos, ¿no? China ya va en segundo lugar. México, pues, híjole, tiene ahí, ¿no? Algo, pero obviamente no se compara con las naciones que tienen una extracción del Producto Interno Bruto de más de 6 a 7, ¿no? Del PIB mundial, del PIB de su país. México está en punto, sí. Entonces eso habla de que No le interesa las el Estado. políticas del gobierno en general no está, al menos en las últimas administraciones, no ha estado tan. Vamos a ver ahora que llegó una investigadora real, eh, que es la doctora, ¿no? Claudia. Vamos a ver realmente qué tanto va a incrementar esto. Pues hoy salió, Doc, un comunicado en la mañanera de que van a haber las nuevas plazas de médicos del bienestar, pueden, o sea, van a tener su trabajo y pueden ser acreedores también al programa de Instituto Nacional de Salud Pública al mismo tiempo. Exacto. Como un incentivo, ¿no? Ajá, de Para que que puedas seguir. trabajes y te involucres en el camino de la investigación. Claro, eso es bueno, pero no deja de ser un aliciente, sin duda. Sin embargo, en otros países, generalmente los investigadores tienen otro nivel pues de publicación, porque también hay cierta facilidad para que tú puedas adquirir lo que tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, les platico, ahí, cuando tú estás en un centro de investigación, te dan una especie de tarjeta de crédito con la que tú, si necesitas un microscopio electrónico o lo que necesites, nada más bajas y casi casi al momento te lo suben. A diferencia de que aquí en México tienes que hacer toda una serie de documentaciones y todo, llenas, pasan 6 meses y tú sigues igual, te pasaste tiempo haciendo. Entonces eso habla de la diferencia. Igual las patentes, por ejemplo, en Estados Unidos, las patentes son mucho más rápidas de tener. Y aquí en México, pues pueden pasar 8 años y tu patente ahí sigue, ¿no? Esperando, ¿no? Bueno, entonces regresando al punto que estábamos mencionando respecto a los índices de citación, ¿para qué sirven? Bueno,
pues permitan el rastreo, ¿no? La identificación bueno, de las publicaciones. ¿Y para qué hacer eso? Bueno, pues para ver qué tanto, por ejemplo, ustedes que tienen un tema, un objeto de estudio, si tú buscas en bases de datos que permitan el rastreo de esta información, pues tú puedes recuperarla, ¿no? Y por eso comentaba que, por ejemplo, cuando ya ustedes, a partir de la revisión, por ejemplo, de 50 100 artículos para sus tesis, ustedes pueden identificar quiénes son los autores que se repiten en el más actual. Y eso significa que esos investigadores, esos médicos, están cultivando esa línea de generación y aplicación de conocimiento, lo cual los hace expertos en el tema, a lo mejor no mundial, pero sí nacional. Y bueno, a lo mejor, como experiencia en México, que es lo que hemos encontrado, y poder buscarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, el siguiente tema, es, como en todos lados, ¿verdad? La corrupción, son las revistas predadoras. En los últimos años se ha visto un boom de estas revistas. Y yo mismo he recibido algunos correos donde dice, doctor, le felicito por su escrito tal, le invitamos a publicar un libro con nosotros, o en la revista tal, ¿no? Yo digo, al principio, pues como que te llama la atención, ¿no? Porque no cualquiera encuentra su trabajo y te felicita. Pero cuando ya te Hola, das hola, una idea de por dónde va el asunto, sí, perdón, Néstor. adelante, adelante. Disculpa, estaba levantando la mano, pero creo Ay, que no se disculpa, ve. no, adelante, no, no, es que no estaba aquí bueno, te escuchamos, adelante. Sí, antes de que pasaran a la parte de revistas predadoras, temas súper importantes, quería agregar algo sobre el factor de impacto y Adelante. esto del índice de citación, aprovechando que están allí los doctores. Eh, Quiero mostrarles, bueno, voy a compartirles en el chat, Sí, porque creo que es algo que les va a servir de referencia la temporalidad del factor de impacto, ¿no? Justo como decías que la base temporal sobre la que se calcula el número de citas es muy estrecha. ¿Saben los chicos respecto a cuánto tiempo de citaciones habla el factor de impacto? ¿Alguno de los doctores que está ahí contigo? sí saben Solo ustedes. alcanzo a ver al doctor Julián. Ajá, Ni modo, doctor, te perdón. tocó salir a cuadro. Ujú. Hola, doctora. Hola, doctor, buenas tardes. Así que si ¿Solo ustedes conocen llegaron? ustedes. ¿Solo ustedes dos Sí, llegaron? solo dos. Eh, 2 años, chicos. El factor de impacto se calcula con el número de citas que un artículo recibió 2 años atrás. O sea que lo que observamos hoy como factor de impacto es el histórico de 2 años. Y de ahí para atrás, nada. O sea, no se toma en cuenta eso. Por eso este tipo de índice es algo faccioso, es engañoso. Y lo usan muchos SNIs, muchos investigadores, pues para generarse autocitas o para que sus estudiantes lo citen. Y hay un círculo vicioso ahí de, te acepto como mi estudiante, pero me citas. Así ya aseguraron que en los 2 siguientes años sus estudiantes lo citen y entonces mantengan un número alto de citas de su trabajo, a pesar de que sea poco útil, poco relevante. Esto en general, la verdad es que se ve mucho más, y lo comentó Néstor, en revistas de economía, de física, de química, que publican muchísimo. Nos asustaríamos de los números de publicación que tienen esas profesiones con respecto a las médicas. Así que el factor de impacto en realidad no nos tendría que impactar mucho a nosotros, pero lo hace socialmente. Si uno quiere verse muy nice, cuando habla de ¿y dónde lo leíste? ¿No? Oh, pues lo leí en una revista de alto factor de impacto. Para las revistas médicas no es tan relevante porque la medicina en ciertos aspectos no cambia tan rápido y en 2 años no se consiguen todas las citas. Por ejemplo, si un residente de primer año hoy se interesa por un trabajo, va a publicar su tesis dentro de 2 años y la información que hoy tomó como base bibliográfica va a estar fuera del foco del factor de impacto para hacer el recuento de citas, por decirlo. En el chat dejaba yo justo en el seguimiento de la charla preguntas que fue aclarando el doctor. Si el factor de, y de impacto es lo más importante en lo que se debe pensar cuando se busca una revista para publicar o para consultarla.
Es tarea que se deben llevar ustedes a casa para reflexionar. ¿Cómo se calcula ese número? Ya nos explicó el doctor y ya aclaramos que es en los últimos 2 años. No va más allá el factor de impacto. Y es importante que hoy ustedes tengan claro cuáles son las revistas pediátricas con mayor factor de impacto y realmente valoren si son las más útiles. Hay que ir conociendo y diferenciando las revistas. No es lo mismo Pediatric Research que Pediatrics o Pediatrics in Review o seminarios de pediatría, ¿no? O Frontiers in Pediatrics. Eh, a propósito de que hay países que recurren más por tener menos filtros a Frontiers, por ejemplo, o a revistas de Open Access, que ahorita se va a tocar esto con revistas predadoras, porque países como China pues ya inundaron esas fuentes, ¿no? Cuando antes tenía un control más estricto, pues la Comunidad Europea o Estados Unidos. Entonces sí es importante que no nos deslumbremos con el factor de impacto, pero sí seamos sensibles al índice de citación, porque ese es un recuento permanente. Desde que se publica, se le asigna un DOI a nuestro trabajo hasta el momento en el que es consultado. Entonces, el índice de citación es mucho más sensible a las citas y ahí mismo se puede uno dar cuenta si es autocitación o si hacen este truco faccioso de que el alumno de alguien lo cite para entonces propiciar un alto índice. Era el comentario que quería hacerles. Les dejo la grafiquita nada más para que vean cómo es que de Fervece, para quien le importa el factor de impacto, deja de atender ese artículo. Solo le sirve como vehículo durante 2 años. Y eso pues es una mala práctica en la investigación. Y solo un comentario adicional. En verdad, chicos, que no es difícil llevar a nivel de publicación el trabajo que hacen. No es difícil. No hay que verlo como algo inalcanzable. Lo cierto es que no es una tarea individual. Eso sí nos debe quedar claro. No es como que ten tu tesis, ve y publica. Eso no va a suceder. Se tiene que hacer un trabajo siempre en conjunto y es importante que se acuerden ustedes con quien pueda ayudarlos como primeros autores a hacer su primer artículo. Yo creo que esto justo da el puente a esto que estaba hablando el doctor Néstor sobre las revistas predadoras y las no predadoras. Gracias, Néstor. Sí, no, al contrario, gracias por el comentario. Y sí, efectivamente, como bien dice el doctor, es importante que una vez que tengan la tesis, como la que estábamos revisando ahora, eh, pues, pues se pueda uno sentar, ¿no? A revisar eh, cómo se podría hacer un primer ejercicio para dejar un preview, digamos, de cómo podría ser un artículo publicado, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes 50 cuartillas, bueno, hay que reducirlo a 20, 25 cuartillas. ¿Y qué va a ir? Bueno, ahí hay que quitar lo que ya no corresponda y dejar como solo el núcleo, ¿no? Lo más importante, lo más relevante. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, bueno, continuando con, no sé si le van a tomar una foto, Sí, para que no sí, se sí. vaya a perder y después compartir. Así está. Para que podamos compartir y ya podamos continuar. Eh, Y, ok. Muy bien. Ah, bueno, decía yo, les comentaba acerca de las revistas, que hubo un boom, ¿no? De revistas, entre comillas, ¿no? Científicas, que realmente no lo son tanto porque lo que buscan es lucrar con, con esto, ¿no? O sea, te envían, te piden tu artículo, si cometes el error de enviarlo, y luego ya viene el cobro, ¿no? Y resulta que ni siquiera te lo dictaminan y ni siquiera revisan la calidad, ya te cobraron, muchas ni algunas ni publican, otras ni lo publican, y así, ¿no? Y estamos hablando de 70 pesos en cada traducido a dólares, pues, no me queda. Entonces, imagínense la fortuna que están haciendo, ¿no? Algunos, bueno, obviamente los precios varían, pero hay de todo, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo eh, estas revistas predadoras publican, las que publican, porque hay unas que ni siquiera eso, ¿no? Sin llevar a cabo todo el proceso de evaluación. Entonces, eso hace que la calidad obviamente demerite, ¿no? Y se publique cualquier cosa. Pareciera que es como
el fenómeno que se da hoy en las escuelas, ¿no? Que si tú estás en una universidad estudiando medicina, en una escuela de paga, el alumno exige que se le pase con la mejor calificación posible porque está pagando, no porque tenga el conocimiento. Entonces tenemos ahora alumnos egresados de escuelas de medicina, ¿no? Que son predadoras también, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte. Bueno, entonces no quiero repetirlo. Vamos a ver aquí. Aquí hay como una síntesis. Entonces las revistas predadas son aquellas que te van a soltar manuscritos, te van a cobrar, pero no te van a dar un servicio en el sentido de revisar la calidad editorial de lo que se va a publicar, ¿no? O sea, es decir, no hay revisión por pares. Y bueno, habría que editarla. ¿Y cómo la podemos identificar? Bueno, generalmente hay sitios web que tienen muy poca calidad, o algunos ahora ya, viendo que ya las descubrieron, pues aumentan la calidad de su presentación, ¿no? Pero pueden, pueden también observarse que que no forman, que aseguran formar parte de sociedades, pero realmente no, o ni existen, ¿no? Esas sociedades científicas. Entonces, otro dato es que su cuerpo editorial tampoco existe o es de poca relevancia, ¿no? Y tampoco aplican una evaluación externa, como decíamos. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que uno pueda llegar a publicar un tipo de revistas? Pues sin duda que pueden ser importantes. Curricularmente, pues te va a condicionar ahí un daño curricular importante, ¿no? El no haberte percatado de que esa revista no era tan confiable, ¿no? En ese sentido, en contraparte, ahora, por ejemplo, con la CIC, que ahora va a ser secretaría, ¿no? Eh, perdón, tiene ya lo podemos ver acá, a ver si puedo, no sé si esto se va a ver en entramos le ponemos aquí, por ejemplo, revistas con No olvides compartir la pantalla, Néstor, cambiar y, por y favor. voy. Sí, sure. Bien, bien. Ya, ahí ya está viendo, ¿verdad? Sí, perfecto, Bueno, con así. muy bien, qué bueno. Entonces, por ejemplo, aquí dice Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. Aquí ustedes pueden buscar por revista, por título, por ISSN. Por ejemplo, vamos a poner pediatría, ¿no? Buscamos acta pediátrica, por ejemplo. Bueno, aquí los comerciales abundan, ¿no? Pero, por ejemplo, acta pediátrica, que se tiene su registro ISSN. Temática pediatría. Aquí verificamos ver su clasificación. Hemos tenido cierta cosa. Aquí podemos ver que no tiene. Para el JCR está sin datos, pero para Scopus sí alcanza aquí un puntaje. Si Mago, por ejemplo, punto 1, ¿no? Tiene un índice H de 3, que es más o menos, si se dan cuenta, está en el cuartil 4. O sea, imagínense. O sea, el Instituto Nacional de Pediatría es quien publica esa revista y es la percentil 4. Para que vean el nivel de Dificultad para llegar al dificultad. doctor. A ver, buscamos una que diga por Bueno, busquemos un. Bueno, pero acuérdense que estamos en México, ¿no? O sea, aquí es cuando sí. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, veamos la otra, habían dos, ¿se acuerdan? Sí, está la de Bueno, esa miren, medicina sí es para que no, perdón, para ver cuáles son. Ortopedia, pediátrica, ya lo vimos, radiología, anestesia, análisis de, archivos de. Bueno, esta revista es del Instituto Mexicano de Seguro Social. Veamos.
Caray, ¿por qué nos apareció esto? Ah, es que se fue a la página. No, se fue a la página. Aquí está. Cardiología, por ejemplo, está. Entonces, clasificación, no para que se den una idea. Cuartil 4. Y miren, el índice H es mayor, pero tampoco es JCR, si no está en Scopus, pero con un puntaje con este ranking. Y ahora veamos neurociencias, que se supone, ¿no? Sigue el cuartil, el índice H5, cuartil 4. La que sigue viene del Infantil de México. A ver, vamos. Es boletín médico del hospital. A ver, tiene cuartil 3. Mejoró bastante, ¿verdad? Bueno, a comparado. Y tiene un índice H8. Vamos a ver si hay mejor. Cirugía y cirujanos, dermatología, y enfermedades infecciosas, receta médica, oncología, a ver esta, Eso es lo más. cuartil 4. No, para que vean cómo está la ciencia en México. Y eso también. Se supone que esta de química obstetricia, sí, esta sí, cuartil 3, un poquito más. Pero observen que no hemos encontrado ningún cuartil 2 todavía, al menos en México, ¿no? Horizonte sanitario, sin investigación en educación médica, neumologías, perinatología y reproducción humana. Veamos qué tal. No, hombre, aquí está. Este es un área de oportunidad muy. Perinatología y reproducción humana. Médica, alergia, con gastroenterología, cuartil 3, bueno, aquí hay un poquito más. Pero si observan, no tenemos así como mucha posibilidad, al menos. A ver, esa ¿Cuál? después del Estado. Mm. No sé. Sí, no. Esta debe ser todavía más incipiente. Y La de esta, Archives, ¿cuánto tuvo? La Archive Research de Instituto. a ver, está atrás. ¿Es la que estamos mostrando, André? La del IMSS. No, están en la lista. No, esa es la revista mexicana del IMSS, la revista médica. Es, Ajá, digamos que la versión más clínica. La Archive es la ajá. grande del Ah, ok. instituto. Pero esa no la considera CONACYT, ¿verdad? ¿O sí? Archives, Sí, me refiero a que sí. es que estamos ahorita en la página de CONACYT viendo qué revistas considera en su Sí, ranking ellos. Ujú. Ok. sí, le hiciste clic, pero te metiste a la página de la revista y nos daba solamente el Ah, factor de ok. impacto y el índice de citación, pero ya no pudimos ver los resultados de la clasificación. Creo que esa sí está en cuartil 2, A ver, pero vamos a ver. creo que es importante comentar justamente que ese cuartil alude a ese enfoque que se tiene de la citación de corto plazo. Es correcto. Existe existe una iniciativa de autores mexicanos llamada Iniciativa N, promovida desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos lleva a publicar en revistas mexicanas y citar autores mexicanos, porque es el índice de citación el que nos va a mover a un cuartil distinto. Si uno busca una revista extranjera, pues porque el prestigio, supuesto, eh, no necesariamente eso le representa a uno como autor, ni a su institución la posibilidad de ser más visible, porque termina siendo un artículo pequeño que no es muy citado. Hasta en eso decía Néstor, hay pues corrupción, hay mafias, hay grupos que se autocitan para desbordar los números, mientras el trabajo honesto de unos pocos pues se queda ahí como en el rinconcito, porque no es parte uno de los grupos que empujan, empujan el manejo de recursos o el acceso a recursos basados en mantener un alto índice de citación. Y pues ese es al final pues la chuleta que los atrae, ¿no? El tener ese recurso gracias a suficientes publicaciones, aunque no sean muy relevantes. Entonces, esta iniciativa M procura justamente eso,
que busquemos revistas mexicanas, que leemos los mexicanos en español. Hay versiones incluso en inglés, los mismos boletines, el Acta Pediátrica, la Gaceta Médica, que sacan sus versiones en inglés para quien las quiera leer así, y nos dan visibilidad nacional, porque al final mucho de lo que publicamos tiene relevancia nacional, y eso, al incrementar el índice de citación, nos hace visibles en Scopus o en Web of Science, nos hace visibles para otros extranjeros, igual que plataformas como ResearchGate. Por eso es que también las revistas en sí están perdiendo vigencia como escaparates científicos. Ahora este tipo de redes como ResearchGate, que es el Facebook de los investigadores, eh, permite la interacción directa con cualquier gente del mundo sin interpuestos como las revistas predadoras o no. Entonces es importante que conozcan esa plataforma también. Y te decía, Néstor, que en el listado que nos mostrabas estaba Archives, pero bueno, al final, esta revista, por cierto, publica poco de material clínico. La parte clínica de la revista del IMSS es la revista médica del IMSS y la revista de enfermería del IMSS, que también publica material muy interesante. Esos son buenos targets para los trabajos de los chicos, para que vayamos en su momento revisando los requerimientos para autores. Yo creo que estaría muy bien irse posicionando hacia allá. Gracias. Sí, correcto, gracias. Sí, efectivamente, sí, hay que revisar eh, a qué revistas, ¿no? Podríamos enviar. Pero primero, bueno, hay que tener la tesis, no sé, en ese sentido, tú ya te vas avanzando, porque primero hay que tenerla, ¿no? Ujú, Digamos, aunque sea una versión preliminar para revisar. ujú. Y si gustas, con todo confianza, tienes ya mi número y todo, podemos comunicarnos. No, hasta Este de creo. Ah, te sí, lo sí. doy. Ajá. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando, vamos a cerrar cerrando. Y, y, ok. No, pues básicamente con eso cerramos, ¿no? No sé si tengan alguna otra, bueno, un comentario, pregunta. ¿Qué les parece esto? Eh, ¿Sabían todo eso? ¿No sabían? pues yo sí tenía el sentido de que no todas las revistas, o sea, no por el hecho de publicar en una revista quiere decir que tu artículo esté bien hecho, ni que sea una gran cosa. Pero Claro, sí, sí no sabía que había revistas que te cobraban y no hacían nada. Eso sí me parece que... negocio. Sí, pero bueno, ¿estás interesado tú en Sí, pero en sí que estoy pudiéramos? interesado en que me pudieran apoyar en el hecho de que ya se está terminada la tesis. Ajá, Sí, sí, también. Y el doctor y bien me ha hecho comentarios sobre el buen trabajo que se puede desarrollar para la publicación. para poderle enviar. De hecho, es importante tener la experiencia porque, y tampoco desanimarse, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que tú envíes un artículo y te lo rechacen, pero ese rechazo, como dicen, no es mal cuerpo por ese rechazo viene acompañado de un dictamen o de dos o tres. Y esos dictámenes sirven para nutrir el artículo. Si tú atiendes lo que te indicó y si gustas enviarlo a una revista, seguramente te lo van a aceptar. O bien, si atiendes eso que tú quieres enviar a otra revista, lo envías. Y lo mismo, o sea, aquí el punto es que realmente lo que otro puede ver que tú no ves, te sirve mucho para mejorar el trabajo, con mucho, ¿no? Y es un poco la indicación. No se queden con sus trabajos, tráiganlos, los revisemos, los veamos, porque no es la idea destruir los trabajos, al contrario, es ver cómo poder hacer para que el trabajo esté mejor. Pero obviamente que si la pregunta no es pertinente, no te va, pues también se lo van a decir, ¿no? Para que puedan ustedes reflexionar o redirigir hacia una mejor pregunta, ¿no? Y un poco el nivel que estamos ahorita pidiendo, que queremos, es que no nos quedemos en lo descriptivo, sino que vayamos un poco a un análisis bivariado, por lo menos ver si hay alguna asociación de las variables con el fenómeno que están ustedes estudiando, ¿no? Para que con eso puedan ustedes tener una especie de contribución. Finalmente la tesis es una contribución. ¿Cuál es la mejor contribución que puede hacer el trabajo? Pues es encontrar algunos elementos que puedan brindar una mejor atención al paciente, mejorar un tratamiento, ¿no? O evidenciar algunos factores de riesgo que no están ahí eh, muy visibles, pero que ustedes al hacer la asociación pudieron encontrar. Entonces,
digitalizar ese punto. Y bueno, pues eso sería. No sé, doctor Andrés, si quieres comentar algo para que vayamos cerrando. Y solo recordarles que las revistas predadoras no solo son aquellas que te cobran y no te publican, también hay revistas predadoras que te cobran, te publican, pero un ratito, suben el número y después lo bajan. Esas son pues, las más crueles, ¿no? Porque te dejan incluso ver en línea tu artículo y después desaparece, porque solo cuentan con pocos registros y poca sostenibilidad. Entonces, bueno, se tiene que ser cuidadoso con ello y creo que pudo hablarse un poco más y tendrán que documentarse más sobre cómo identificar a una revista predadora. Sí es importante que chequen que tenga un comité editorial formal, localizable, que haya trazabilidad. A los miembros del comité editorial de una revista se les puede justo ahora buscar en ResearchGate o en alguna otra base como las que ofrece CONACYT, que ya les mostró el doctor, por un lado, y que tengan un comité de revisión por pares. Algo característico de una revista predadora es que no tiene revisión por pares, por eso te ofrecen publicar en FAST. Demándame tu artículo y sale en el número de la siguiente quincena, ¿no? Entonces sí hay que ser cuidadosos con ese campo porque hay mucha gente urgida de publicar y pues puede caer en este tipo de trampas. Aquí la idea es que en la unidad de investigación se apoyen ustedes también para que les ayudemos a explorar cuál es el target más adecuado en cuanto a audiencia, en cuanto a rapidez de publicación, ayudarles a conocer al comité editorial, al comité de revisión por pares, para poder que aterrice su trabajo en una plataforma segura y que no terminen incluso robándoles el trabajo, porque el problema no es solo no publicar. Como les cediste tu trabajo, terminan robándotelo y lo meten a otra publicación con otros autores, a los que les prometieron otras cosas. Es feo este asunto y por eso se tiene que ser cuidadoso con blindar con suficiente autenticidad el trabajo que ustedes hacen. De ahí la importancia de pedirles tareas, por infantiles que parezcan, con citaciones adecuadas, que sepan cómo citar el formato adecuado, las convenciones internacionales para que su trabajo, los textos que ustedes vayan redactando tengan esa solidez. Entre más autenticidad tenga, menos probabilidad hay de que se los roben o de que lo tilden de plagio o de no genuino y se termine perdiendo ese tiempo y esfuerzo que ustedes han hecho. Pues no pierdan de vista esto, chicos, y gracias por acudir a la clase. Gracias, doctor Néstor. Y no, Gracias, gracias. Muchas gracias por venir y bueno, pues ya ven todo lo que significa, ¿no? Y bueno, pues va a estar grabada la clase, pues nuestros compañeros, Gracias. de compartir y vamos a hacer request to commission. Muy bien, pues creo que hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues les agradezco mucho. Ya,